La mañana tranquila. ¿Cómo va a terminar? Pues estupendamente, como todos los años. Que Zaragoza está llena de historias no es ningún secreto, y menos ahora cuando muchos restos arquitectónicos han salido a la luz con las obras del tranvía que se están llevando a cabo en el centro de la ciudad. Vita, buenas tardes. ¿Qué es lo que se ha encontrado exactamente en los últimos días? Buenas tardes, Lidia. Bueno, ahí vemos las obras y qué mejor que Antonio Mostalak, director general de Cultura del Ayuntamiento, para contarnos qué es lo que se ha hallado debajo de Zaragoza durante las obras del tranvía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la fase segunda del tranvía no ha dado grandes sustos porque no han aparecido grandes elementos arqueológicos, pero sí han aparecido otros que están en un estado un poco sucinto, pero que merece la pena contrastarlos. Estamos a escasamente 50 metros del cauce del Huerva y ha aparecido el pretil del lado derecho del puente de la segunda mitad del 19. A partir de ahí, sillares bien escuadrados, marmóreos, permiten contemplar los planos de Dionisio Casañal que la segunda mitad del 19 estableció y que nos permiten contemplar algo que conocíamos en planta, pero que no conocíamos imágenes. Eso yo creo que es un gran descubrimiento, y a partir de aquí, pues bueno, las obras de la segunda fase del tranvía, como decía, pues se han encaminado desde el lugar donde estamos hasta las murallas romanas y Puente de Santiago. Se han encontrado restos, los restos del Paseo Independencia. Ha habido cierta polémica porque el Gobierno de Aragón, estos días ha ejecutado un informe en el que pedían más arqueólogos trabajando en las obras. No sé si ya están trabajando estos arqueólogos, 4 más en concreto. Bueno, el proyecto de estas características, que no se abre por tramos, sino que se abre en su totalidad para avanzar más y evidentemente no producir tantos perjuicios a los ciudadanos, ha permitido que el Gobierno de Aragón, y a través de la Dirección General de Patrimonio y del Ayuntamiento, pues diga a la empresa que hay contratada por la UTE de arqueología que ponga más arqueólogos para hacer un seguimiento más puntual. Todo el Paseo de Independencia no ha aparecido nada, porque las zanjas, la profundidad a las que se han realizado no llegan al 1,40 m, que es donde se encuentra el manto de geotextil que protege las ruinas del barrio de Sinaya. Sí, para que los televidentes se sitúen, a la altura de la calle 5 de Marzo en el Paseo de Independencia se han profundizado un poquito más y ha aparecido el geotextil. Ello nos indica que las conducciones de agua potable en esa zona no se van a poder rebajar esa cantidad, esos centímetros, en este caso concreto llegamos al 1,40. Después, en el Coso han aparecido algún nivel, pero muy descontextualizado, con ladrillos aplantillados del siglo XVIII, y ya nos vamos a las murallas romanas. Lo que es el mercado central tenía un colector donde permitía evacuar aguas fecales y de productos en desecho al Ebro, y ese ha aparecido en casi una 30 de metros lineales, que también se conservará in situ. Por lo tanto, los trabajos ahora no es que se paralicen, en ningún momento el Gobierno de Aragón los ha paralizado, ni el Ayuntamiento tampoco. Lo que pasa es que el protocolo de actuación de arqueología indica que hay que visualizar todo, y en un momento dado, si aparece algo, evidentemente se deben relativizar todo lo que son los problemas de trabajo y hacerlo con más puntualidad y más mimo. ¿Está garantizado la conservación y el buen trabajo con los restos arqueológicos durante las obras? Sí, están garantizados, al igual que los elementos arbóreos que tenemos a lo largo del paseo. Han sido cubiertos, y en este caso concreto los restos arqueológicos evidentemente están protegidos, no solamente desde el 2002. En ese momento yo fui director general de Patrimonio y me tocó dictar una resolución para protegerlos. Es zona arqueológica y ahora se va a respetar igualmente. Contaba usted que fue también testigo y parte en las obras de 2002 cuando se descubrieron esos restos. También se ha hablado de que podría ser que las obras del tranvía tendrían que profundizar más. ¿Hay algún peligro con los restos del Paseo de Independencia? Bueno, con los restos del Paseo de Independencia, ahora la UTE, la Unidad Técnica de Empresas, está haciendo un estudio de vibraciones. Pero he de decirles que un tranvía por eje genera menos vibraciones que un camión. Por lo tanto, el geotextil que hay tapando a 1,40 de profundidad las ruinas de Sinaya, del barrio que dio nombre a la Puerta Cinegia, barrio Bereber, pues lo que tiene es que evidentemente no permitirá que eso se destroce. Por lo tanto, ahora mismo las obras que se están realizando no permiten nada por el estilo. O sea que de momento los trabajos se están realizando y voy a recuperar un dato. Me decía que ya están trabajando esos 4 arqueólogos que pedía el Gobierno de Aragón. Sí, efectivamente, no solamente están trabajando esos 4 arqueólogos de la empresa APC, sino que están trabajando
y visualizando e inspeccionando a arqueólogos del Gobierno de Aragón y arqueólogos del Ayuntamiento de Zaragoza. Bien, pues de momento siguen estas obras del tranvía, estamos ahora siendo testigos de ellas. Dentro de unos meses ya podremos disfrutar de un poquito más de tranquilidad, pero desde luego la historia de Zaragoza sale a la luz y sigue conservada. Gracias, Vita, por acercarnos toda esta información. Y ahora se imaginan tener que ir a otra localidad para poder hacer la compra. Pues eso es lo que les pasa a algunos pueblos de la comarca del Jiloca, en Teruel. No cuentan con servicios y sus vecinos tienen que trasladarse a Calamocha para hacer las compras. Y todo en 2 horas. Nosotros hemos madrugado con ellos para ver cómo lo hacen. Carmen, 8 menos 10 de la mañana y ya va usted camino de Calamocha. Sí, pues tenemos que madrugar y luego ir muy deprisa porque no nos da tiempo para nada. A las 10:30 tenemos que estar otra vez en el autobús. O sea que desde las 8:30 más o menos que llegan a Calamocha hasta las 10:30 son 2 horas que tienen para hacerlo Para todo. comprar todo, ir a farmacias y comprar donde podamos. Y aprovechan los miércoles porque hay mercadillo, ¿no? Sí, pues también, si nos queda tiempo vamos al mercadillo. Su plan de hoy. Pues ir a arreglarme el pelo, ir a la caja, en fin, y comprarle algo a la señora. Rosendo, se llena el autobús, ¿eh? Ahora en el verano se nota un poquito más y los miércoles también más porque tiene el mercadillo, es el día que les hacen los análisis a los abuelos, bueno, a todo el mundo. Son muchos pueblos los que necesitan este servicio, ¿no? Sí, hacemos a unos 40 o 50 pueblos alrededor de Calamocha. Es que es gente mayor que ya muchos ni tienen carnet, les da miedo bajar, ¿sabes? Y bueno, el autobús yo creo que les bajan, hacen su comprica y tal, y para el pueblo a la hora de comer en casa. Bueno, Carmen, ya hemos hecho el viaje en autobús y ahora a la compra. A la compra, sí, al súper. Con muchísimo estrés, ¿no? Con mucho estrés porque tenemos que ir a unos cuantos sitios y hay que ir deprisa. ¿Le dará tiempo a hacerlo todo? Pues no lo sé, si no hay que bajar otro día. Hola, buenos días, Carmen. ¿Qué tal ha ido la semana, corazón? Bien. ¿Y tú? Bien, por aquí estamos dándole muy bien. Y aquí hoy... Lo importante, primero y principal, es llegar al supermercado y coger números de turno para todo. Para todos, sí, porque así nos sabíamos antes y podemos ir a otro lado. ¿Por qué lleva tantos números de turno? Porque si viene algún amigo, se lo doy. Amiga. Para que no se le cuele nadie. Exactamente. Claro, hay que coger. Eso es trampa, como se enteren las señoras se Sí, enfadan. no, que tiene razón. Pero sabe, y pasa. ¿Sabes? ¿Qué pasa, que no se aclara mucho con los números? Yo he venido un poquito antes. Tú tienes el 52 y esta mi hermana viene conmigo, porque ella se marcha a Zaragoza, pero yo me lo subo a casa, putanda. Ve como sí que hay malos entendidos con los números, ¿verdad? No, está estupendo. Y además que nos conocemos todas. Somos muy amigas. ¿Se han aclarado ya? Mucho, muy bien. Menudo lío se monta con los números, ¿eh? Menudo lío. Que todas se quieren ir pronto y corriendo. O sea, que llegan todas corriendo. Todas corriendo a ver cuál llega la primera, a ver a quién despacho la primera para irse en otro lado. Porque O sea, que vosotras aquí en hora y pico tenéis un estrés horrible. Claro, porque como el autobús se va tan pronto, si quieren hacer muchas cosas tienen que ir contra reloj. Además, les ofrecéis el servicio de llevarles la compra hasta el autobús. Eso es. Ellos compran, les metemos en una cajica, se los atamos, les ponemos el nombre, lo echamos ya directamente a la furgoneta y ellos se van a comprar o donde tengan que ir tranquilamente y nosotros les subimos la compra al autobús y eso lo venimos haciendo desde hace 41 años que tenemos la tienda. Bueno, Carmen, la compra ya está hecha. Sí. Y ahora a tomar un café. A tomarnos un café. Pero bueno, les ha dado tiempo de todo. De todo, como nos han cobrado enseguida, pues ahora nos da tiempo porque como nos conocen enseguida nos sirven. ¿Y después del café? Después el café al rastro, si nos da tiempo. Café rapidito y ahora ya al mercado casi nada, que son las 10 casi. No, ahora ya rápido a la estación. Sí, porque no podemos quedarnos ya. Eso es lo que es, que nos tenían que dar más tiempo el coche, pero como sube lejos que va a Muniesa, pues también tiene su línea. Y cuando se le junta más de una cosa, ¿cómo lo hace? Pues tenemos que bajar otro día. No puede ser otra cosa. Y aquí, en el pueblo, no hay nada y tenemos que bajar a comprar a todo aquí. Y todo esto lo hace porque no tiene quien le baje. Pues no tengo allí a nadie. Eso sí, que como los vecinos nos llevamos bien, pues si bajo y se me marcha el coche, pues si bajan ellos, me subo con ellos. Qué bien le ha dejado el peluquero, ¿eh? Es regular, este no me gustaba como el de melenas que le llaman las melenas. Les han dejado las cajas aquí, ahora ya se las cargan al autobús y todo. Sí, todo, nos las carga el chofer.
Bueno, eso tiene parte de comodidad, ¿no? Claro, por eso estamos muy contentos con él. Bueno, hemos comprado y esta es la manera y ahora ya al coche y a descansar. Y a descansar, que ha sido una mañana intensa, ¿eh? Un poco de prisa. Ya lo han visto, organizándose bien, el tiempo cunde mucho. Atentos ahora a esta cifra. Sepan que tan solo en Aragón se registran 6 desahucios al día. Es el caso de Pablo y su madre, que el próximo 23 de septiembre, David, buenas tardes, van a ser desahuciados. Cuéntanos. Buenas tardes, pues sí, una situación extrema la que están viviendo tanto Rosa María, que tenemos aquí a nuestra izquierda, ella tiene una minusvalía y por eso está en la cama, y su hijo que tengo justo a mi lado, Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una situación extrema que empezó hace 5 años con la compra de una vivienda, y ¿qué es lo que ha ocurrido para que el próximo 23 de septiembre vayan a ser desahuciados, Pablo? Bueno, pues ha pasado de que yo me separé hace 2 años y medio, adjudicaron la vivienda a mi exmujer y a mis hijos, ¿vale? Y entonces yo no podía pagar lo que es la pensión y lo que es la hipoteca. Entonces los bancos, digamos, en este caso BBVA, pues el día 3 de marzo nos quería desahuciar ya. Mi abogado, que es Salvador Biotamaza, un chaval que está luchando mucho, pues lo aplazó hasta el 23 de junio. ¿Vale? El 23 de junio ya nos dieron auto de que el 23 de septiembre pues se quedaban con los 2 pisos a la vez. De hecho, nosotros hemos intentado negociar con el banco, a ver si nos dejaban a mi madre sin sacarla de casa a base de un alquiler barato, o hacer algún tipo de negociación con ellos, y el banco pues se ha cerrado en banda. Bueno, el problema viene derivado de que Pablo perdió su trabajo, se quedó en el paro, no podía hacer frente al pago de esas cuotas de la hipoteca, y además tenía que hacerse cargo de la manutención de sus hijos, que de hecho ahora están junto a ti, porque claro, no tenéis la vivienda donde estáis viviendo antiguamente, tenéis que vivir con vuestra madre, y ahora los chicos, como tenéis custodia compartida, estáis ahora bajo el mismo techo de tu madre, que en teoría el próximo 23 de septiembre deberíais desalojar, ¿no? Exactamente, deberíamos desalojar, y claro, pues también se quedan sin vivienda mis hijos, porque daros cuenta que los tengo 2 fines de semana al mes, los tengo en 3 semanas también, entonces pues nos quedaríamos, digamos, ahora los 4 en la calle, ¿no? Un momento pues muy difícil para nosotros, también para ellos, porque como los has visto, pues también están sufriendo lo suyo, ¿no? Porque los críos, pues quedarse sin casa, ver a su abuela la circunstancia que está, porque fíjate, mi madre, la circunstancia que está en estos momentos, ¿no? De psiquiatras, con una montonada de medicación, con un tratamiento, una cosa muy complicada. Claro, una situación agraviada, porque él perdió su piso, pero además también va a perder el de su madre, ya que ella hizo avaladora, ¿no? Estuvo avalando la compra de ese piso, y eso ha derivado en que también el banco pues haya entrado a coger este piso en ese próximo desahucio del próximo 23 de septiembre, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos intentado, a través, como te digo, del abogado, entregar nuestro piso ya. Le dijimos al banco, pues bueno, pues de momento quedaros con este piso porque está vacío. No han querido las llaves, ellos lo que quieren es en este momento todo, ¿vale? Quieren todo. Porque además de estos 2 pisos que la entidad financiera se va a quedar, también hay una cuantía económica, ¿no? Que tienes que pagar todavía. Una cuantía de casi 15.000 euros más intereses, que sumaría unos 65.000 euros, que aparte se quedaría por pagar. ¿Habéis pedido asesoramiento? ¿Os habéis informado para ver qué posibilidades tenéis? Sí, y he estado informándome pues a través de las plataformas, y sí, estamos llevando un seguimiento, porque hay muchos más casos en Zaragoza, bueno, en Zaragoza, en Aragón y en España, y sí, claro, pues a base de este seguimiento pues vamos avanzando un poquito en temas de cómo llegar al día 23 de septiembre y que no la echen de casa, ¿no? Procurar que no la echen de una manera u otra, o tal vez para que nos den un alquiler o ¿cómo te diría yo, no? Porque también es lo que te digo, la Constitución española, no pueden dejar a una persona que vive aquí 40 años, la tienen ahora que coger y dejarla en la calle, eso es imposible. Entonces lo que le decimos al banco, pues bueno, cuando tengamos una vivienda, pues entonces nos vamos, solamente les decimos eso. Entonces vuestra propuesta es pagar un alquiler, ¿no? Por el concepto de que... Exactamente, porque ella para que tu madre pueda seguir estando viviendo aquí. Ella tiene una pensión de 601 euros, tiene la mínima, yo cobro el paro, tengo que pagar a mis hijos, entonces tiene que ser también un arrendamiento un poco bajo, que nos pongan un arrendamiento bajo para que poder subsistir, porque a mis hijos, pues como te digo, hay que darles también de comer, nosotros tenemos que comer.
hay que pagar los gastos, porque hay que pagar luz, hay que pagar teléfono, hay que pagar comunidad, hay que pagar... O sea, que no es simplemente el hecho de decir pagar el alquiler, ¿no? Sino que contrae unos gastos también. Bueno, pues una situación extrema como lo que comentábamos que están viviendo Rosa María y Pablo. El próximo 23 de septiembre, en teoría, se va a proceder a ese desahucio. ¿Qué vais a hacer frente, no, Pablo? Sí, vamos a hacer frente a él, vamos a hacer frente manifestándonos de manera de que no nos vamos, ¿vale? Entonces, a ver si el banco, antes de que llegue el 23 de septiembre, nos contesta y nos da una solución. O si no, en septiembre, cuando los juzgados estén abiertos, iremos a hablar con los jueces, a ver el motivo y el porqué. De esta manera, ¿no? Se quieren quedar con 2 pisos, porque en dicho momento los valoraron en 480.000 euros y ahora, por una deuda menor a la mitad, se quieren quedar con 2 viviendas. Bueno, pues esta es la situación, como decíamos, de Pablo y Rosa María, que esperan una solución por parte de esa entidad financiera para no vivir para poder vivir en un techo y no poder estar en la calle como prevén que podía pasar el próximo 23 de septiembre. Gracias, David. Esperemos que encuentren una solución antes de ese 23 de septiembre y también otras familias que están en la misma situación. Gracias. Cambiamos de tema. Ahora les proponemos una buena alternativa de ocio para este verano. Conocer los alrededores de Jaca, pero no va a ser a pie. Montados en bici, un medio de transporte que les permitirá disfrutar del paisaje muy de cerca. Para todos aquellos que estén deseando conocer Jaca y su entorno de una forma un tanto especial, pues que sepan que existen las Cuco Bike. Las tenemos aquí, Adolfo, pero son unas bicicletas que se salen un poco de lo común. ¿Por qué? Bueno, pues mira, estas bicicletas, Pedelecs es su término original, son bicicletas eléctricas de asistencia a la pedalada. Tienen asistencia de un 70% siempre y cuando estés pedaleando. Esto es por la normativa europea de aplicación en España. Así que no tenemos que pedalear tan fuerte como en otras, ¿no? Gracias a este mecanismo que tenemos aquí, supongo. Pues mira, sí, estas bicicletas en concreto son de fabricación española y disponen de sus partes mecánicas, un cambio de piñones, de 6 piñones, y luego en la cuestión electrónica e informática disponen de una batería de litio polímero, la última generación en baterías, y de un motor Bruce que es equivalente a los motores que tienen los discos duros de los ordenadores. Digamos casi las subidas, aquí en la montaña además hay bastantes, se llevan un poco mejor. Pues sí, la verdad es que es una bicicleta muy apta para terrenos como Jaca, aunque puede también utilizarse en ciudades llanas como Zaragoza, o precisamente estas bicicletas, el fabricante es de Barcelona y todo el desarrollo de la bicicleta lo ha desarrollado con la Universidad Politécnica de Barcelona. Hemos dicho que es una bici diferente, pero funciona fácil, ¿no, Jaime? Muy fácil, muy sencillo. ¿Cómo arrancamos? Podemos arrancar pedaleando o podemos ayudarnos de una especie de KERS que dispone la bicicleta, de tal manera que a la salida de un semáforo pues salir incluso delante de los coches. A ver, una pequeña demostración. Sin fuerza, que yo te sigo, Te sigo. Vale. ¿Velocidad máxima que alcanza esto? 6 por hora en ese arranque. Muy bien. Para pedalear. Muy bien. Y el Cuco, esto es un sueño para una mujer, ¿eh? Una bici de paseo con una cesta delantera, no sé para los hombres, pero a mí me hace una ilusión. Que además dispone de todos los bolsillos, dispone de este cierre que facilita el introducir cantidad de objetos y que no se te salgan. Y que además si llueve no puede parar un poco. Claro. Y luego el poder retirarla fácilmente. ¡Anda! Y nos la llevamos como cesta de picnic o de compras mientras pasamos el día. Pues esto es lo único que hay que hacer para poder disfrutar de las Cuco Bike. Porque sin esa llave no arranca electrónicamente, ¿no? Vas a tener que pedalear como un burro. Ay. Oye, pues no va nada mal esto, ¿eh? Que no es una carrera. Un momento, vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí a este equipo que me parece a mí. A ver, Yago. Hemos dicho que esto es una emoción, la verdad, diferente. Pero ¿por cuánto nos sale? Que ahora se mira mucho cuánto vale cada cosa. Pues son 8 euros la hora, 25 euros el mediodía y 35 euros un día entero. Y por aquí, señorita, ¿qué tal la experiencia? ¿Es la primera vez o no? No, ya lo he hecho antes, es muy bonito. La verdad es que es mucho más fácil y llegas a sitios que con una bici normal no puedes llegar. María, ¿se disfruta más del camino con este tipo de bicicletas? Para mi gusto sí, porque como no te cansas, pues contemplas más el medio que te rodea. Y se oyen más los pajaritos, la brisa, las hojas de los árboles. Sí. Además con las vistas que tenemos por aquí, ¿no? Sí, que son muy bonitas, las montañas y
como no hay mucha ciudad tampoco. Ya, pero algunos pensarán, pero es que a mí me parece que estas bicis son un poco para los que no quieren sudar la camiseta. Oye, cada uno tiene la posibilidad de elegir, ¿no? Sí, puedes elegir utilizar el acelerador o ir tú a tu marcha, como quieras. Y que si alguien quiere salir de casa con la chavalería también puede, porque el bebé puede ir en esta sillita perfectamente. Sí, es una sillita homologada y especial además para poder andar por estos caminos del entorno. Lo que yo no me imaginaba es que fueran tan silenciosas. Son silenciosas, llevan un pequeño motor de 250 vatios y tan apenas consumen energía. Tú tienes con 100 vatios tienes para una semana de consumo. ¿Y qué rutas se podrían hacer por aquí? Porque para subir a la Peña Oroel, por ejemplo, ¿por ese camino se podría? Precisamente es para eso, para que no para llanear, sino para que tú puedas acceder a todos esos sitios que hasta ahora, hasta la fecha, no podías acceder. Se me ocurre una buena forma de acabar. ¿Qué os parece si ahora sí echamos una carrera? ¿Sí? A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Eh! ¡Ya hago tramposo! ¡Que tú te has anticipado! Les hablamos ahora de un trágico accidente. Una persona ha fallecido calcinada esta madrugada cuando su vehículo se ha salido de la carretera y se ha incendiado. Así ha quedado el Porsche en el que viajaba el conductor, único ocupante del vehículo. El accidente se ha producido en la A2, a la altura del zaragozano municipio de Alfajarín. Las investigaciones de la Guardia Civil apuntan a que el conductor podría ser vecino de Zaragoza, de nacionalidad colombiana y que volvía de la localidad castellonense de Peñíscola. Nos vamos ahora con algo mucho más amable y suculento. ¿Tienen papel y lápiz a mano? Pues cójanlo, porque les aseguro que esta tarde la receta, Silvia, buenas tardes, que les vamos a proponer, ¿verdad que merece la pena apuntarla? Muy buenas tardes, Lidia. Efectivamente, hoy tenemos una receta un tanto especial, Carlos, porque estas recetas son fideos rellenos caseros, rellenos con espinacas y un montón de cositas más que tenemos aquí que ahora presentaremos. Y amasados a mano. Amasados a mano, pero ¿de dónde viene esta receta, Carlos? Esta receta viene de Argentina. ¿Eres argentino? Sí, señor. ¿Y quién te la enseñó? Mi madre. La mamá y la madre la mamá. esa que cocinaba mejor que... Bueno, y aprendí muchas cosas de ella y entre ellas esta, que me da mucho éxito en mi restaurante. En tu restaurante, porque aquí en el Rincón de la Brasa. Exactamente. Y además vas a abrir uno muy pronto. Sí, sí, por mirar bueno. Bueno, pues otro sitio más donde poder degustar este plato tan rico que a continuación os vamos a presentar por los ingredientes, Carlos. Bueno, pues para todos los espectadores, lo primero que hay que tener para la masa son 750 gramos de harina, ¿verdad, Carlos? Sí, normal. Después, 2 huevos. 2 huevos. Después se hace una salmuera con agua tibia, un poco de sal. De sal gorda. Y con eso ya tenemos para empezar con la masa. Pasaríamos ahora al relleno. El relleno que llevará el fideo. Sí, el que como digo, Lidia, no son fideos como estamos aquí acostumbrados. Que luego veremos el secreto de estos fideos. Pero bueno, el relleno, Carlos. El relleno lleva 500 gramos de espinaca y 500 gramos de acelgas. Muy bien. Hay que hervirlas, se puede hacer de las congeladas o también podemos hacer de las típicas de la huerta. Vale, de las normales. Pero también las congeladas las que quieran, están muy los bien. espectadores. Después tenemos una cantidad de paté ibérico y después también atún. Que lo mezclaremos todo. Todo se mezclará. Vale, luego lo vemos. Con un huevo. Sí, huevo. Se bate con todo. Queso rallado. Y además queso rallado. Y entonces pasamos a la salsa boloñesa, Carlos. Eso ya la hacemos como tipo italiana. Se necesita tomate natural. Carne picada primero. Sí, tenemos. sí, la carne ¿Cuánto? picada, más o menos un medio kilo. Vale, después tomate natural. Tomate pelado. natural, 1 kilo. Vale. Después ajitos. Después necesitamos zanahoria rallada. Laurel y ya los ingredientes por la salsa, Sí. o sea, la sal, perdón, el aceite, vino tinto. Vino tinto, que le da mucho sabor a la salsa. Pimienta y qué más. Pimienta y ají o cayena molida. Pero muy Perfecto, con poquito. un toque picantillo. Sí, si quiere alguien que le guste la salsa Carlos, si te picante. parece, nos metemos en la cocina y Perfecto. después que los espectadores vean qué plato tan especial y cómo son estos fideos Perfecto, argentinos. Perfecto. Pues nada, Lidia, nos metemos ahora, ¿vale? Venga, os damos unos minutitos para que la vayáis preparando. Enseguida estamos con vosotros. Gracias.
Nos hacemos eco ahora de una queja de los vecinos de La Cartuja. Se quejan de que los olores que provienen del antiguo vertedero son muy fuertes, y es que desde que comenzó la crisis, numerosas personas remueven el terreno buscando chatarra para poder venderla, provocando así estos malos olores. José Ramón, esta es la imagen que todos los días encontramos en este vertedero de La Cartuja, ¿no? Gente removiendo tierra, buscando algo para vender. Exactamente, ahí estamos continuamente pues viendo a estas personas pues como están ahí seleccionando, escarbando, pues con picos, con la paleta, pues a ver si tienen suerte y sacan, pues ves, ahí sacan esos trozos de piedra que se ven y eso. Unos pueden ser buenos, otros es simple piedra que hay ahí, y así un día y otro también. Concretamente, ¿dónde estamos? Estamos en el antiguo vertedero, que aquí se ha estado vertiendo el Ayuntamiento de Zaragoza y de pueblos de alrededor, pues prácticamente 40 años. Unas vales se enronaba el residuo orgánico y en otras, como estamos comprobando con el movimiento que ha habido, pues echaba la chatarra de las mismas chatarrerías y empresas. Mira, Imanol, aquí mismo, por ejemplo, ves todo esto que se ha escarbado, pues aquí queda este trozo, como puedes comprobar, esto pesa, ves cómo brilla, pues estos son pues escorias de sopletes, de osicortes, y esto ves que esto pesa pues más de 1 kilo, por ejemplo, esta en tosta. Entonces la gente, por ejemplo, encuentra estas piezas de hierro y esto es dinero. Es poco, este solo es poco dinero, pero claro, todo el día aquí escarbando kilos y kilos, pues cuando llegan a las chatarrerías a pesar, pues se sacan unas buenas pelas para poder subsistir. Porque ¿Más o menos cuánto puede valer esto es dinero? Pues una familia puede sacarse para vivir bien. Como es lógico, pues claro, escarbando aquí ilegalmente. Pero usted viene todas las mañanas aquí a buscar algo de chatarra para ganarse el pan, como quien dice, ¿no? Todos los días no, pero casi todos los días. Coménteme por qué viene. Pues porque tengo necesidad, tengo una familia, tengo que mantenerlo y tengo que dar de comer. Y antes de ir a robar, pues prefiero venir aquí, sacarme 500 kilos de chatarra y mi familia come. No sé, don Pedro, si conoce que esta zona es privada, es un terreno privado. Lo desconocía. Pero sí que nos ha contado antes que la policía ha llegado a venir. Y nos han cogido los datos, pero en ningún momento nos han dicho aquí no se puede entrar o márchense. ¿Esta mañana qué has cogido, Pedro? No, esta mañana he cogido unos 100 kilos, porque eso lo tengo de ayer. Esto de 2 días y medio. ¿Cuántos kilos más o menos? Unos 1.500. ¿Esto cuánto puede valer en el mercado? Pues esto está a 6 céntimos y medio el kilo de gota de escoria de esta. Calcula si lleva, por ejemplo, 1.500 kilos. Don Pedro, ¿y viene mucha gente aquí como usted? Sí, viene mucha gente. Sí, porque tienen que venir aquí, porque están igual que yo. La situación económica está muy mal y si no cogen un poco de chatarra, sus hijos no comen. Bueno, Pedro, ya sabe que al remover tanto el terreno y sacar el escombro a la superficie, mucho olor llega a La Cartuja. No, porque intentamos, donde hay basura, lo que es basura antigua, bolsas, ahí no tocamos. Esto está tocado ya de hace años, que esto lo saben la gente. Nosotros tocamos donde es lo que es tierra de fundición. Ahí no hay ningún peligro para nadie. Y ahí no levanta ningún tipo de olor. Bueno, José Ramón, ¿y los vecinos qué pedís? Pues los vecinos lo que pedimos es que esto que se está haciendo de remover todo el monte, que estaba ya sellado mal, pero estaba quieto, que se termine de una vez. Si tiene que intervenir Medio Ambiente, la DGA, que creo que es la última, que tiene que ya poner las manos encima de la mesa y acabar con esto, porque esto es vergonzoso. Esto, como comentaba antes, si estas personas debido a la crisis con esto tienen su modo de vida, pues yo incluso lo entiendo, pero que haya alguien que controle y aprovechando que ya se menea toda esta porquería que hay y se sacan los metales, pues que se aproveche para echar tierras vegetales, sellarlo de una vez, que quede estupendamente, porque hemos tenido una lacra los vecinos de La Cartuja con el anterior vertedero, los olores. Si esto que estaba enronado se nos vuelve a remover, pues el barrio La Cartuja y bueno, y los pueblos colindantes con el Cierzo, tanto Mediana como el Burgo y esto, pues vamos a padecer otra vez los olores que teníamos antiguamente. ¿Qué les parece si ahora viajamos hasta Lézera y así disfrutamos de una tarde festiva? Jennifer, ¿qué tal? Lo primero, va a haber regalos para todas estas señoras, ¿verdad?, que te acompañan. Así es, Lidia. Buenas tardes a todos. Porque primero te voy a explicar, si yo fuera de la Asociación de Mujeres de Lézera, la Asociación Lásira, y llegara por aquí esta tarde a este salón social, ¿qué tendría que pedirte? Pues un boleto les damos para el sorteo
y si les toca, pues les damos un regalo que están encima de la mesa. Bueno, pues si te parece, voy a conocer ya a otras de las miembros de esta asociación de mujeres, pero quiero que veáis cómo está este salón social. Un saludo muy grande para toda la gente que nos está viendo. Un saludo quiere decir que levantéis la mano y saludéis, hombre. que no me he hecho entender, Lidia, que no me he hecho entender, que lo he explicado un poco raro y no me han entendido. Y bueno, como decía ella a la puerta, todo el que pase por aquí, todas las señoras de la asociación de mujeres, que son casi 300, ¿verdad, Mari? Sí. 325, así. 325, y aquí hoy, por lo que hemos contado nosotros, cabrán unas 120, 150 más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Y faltan todavía algunas, las rezagadas. Sí, bastantes. Bastantes. Para ese sorteo que nos comentaba la compañera de la puerta, que lo que pueden ganar son regalos como estos. ¿Y por qué hacéis este acto? Pues no sé, porque lo han hecho casi todos los años y lo seguimos haciendo. Y hace ilusión, ¿verdad? Sí, hace ilusión, aunque sea pues, poquita cosa. Bueno, no vamos a decir lo que es, no lo vamos a decir. Pero están envueltos, no se sabe, ¿no, hace Jennifer? mucha ilusión solamente de salir, que te nombren, que salgas y vale, y ya te hace mucha ilusión. Pues verás, Lidia, no se sabe. Lo que pasa que a mí Elena antes me ha chivado un poquito lo que hay en cada paquete. Lo digo así para que también la gente del público se ría y piense, ay, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pero me ha dicho que casi todo hace ilusión porque, claro, cuando te toca algo que tú no has tenido que comprarlo, maño. Sí, es poquita cosa, pero la verdad que hace ilusión. Por lo menos el salir, el que te nombren, el que te vean, pues te hace bastante ilusión, sí. Bueno, ¿cuántas de aquí que levanten la mano les ha tocado ya en años anteriores? Ah, bueno, has visto. Casi todas han sido agraciadas. Voy a ir a esta señora primero. ¿A usted qué le tocó? A mí me tocó una bandeja. ¿Una bandeja? Me tocó. ¿2 veces la misma bandeja? No, una bandeja y luego es como un frutero que puedes poner también los huevos. Ah, muy bien, muy bien. Ya esta señora que he visto yo de aquí también ha levantado la mano. Ah, claro, muy prácticas, cosas que vamos a utilizar todos los días. ¿A usted qué le tocó? Un secreter. Un secreter. Sí, muy contenta, me marché. Y otra vez me tocó un paño de cocina, un fresco de colonia. Hombre, que está muy bien. Claro, porque hace años que hacemos estas cosas, ¿sabes? Claro, que es un poquito... Es que hoy, además, me comentaban las compañeras de la asociación de amas de casa de aquí de Lecera, que es que hoy a esta hora coincidían un montón de actos y por eso podía ser una de las razones porque hubiera habido gente que hubiera llegado un poquito más tarde. A mí lo que me han dicho es que aquí en las fiestas de Lecera hoy, que han empezado hoy, lo estoy pasando un poco mal. Me está aburriendo muchísimo. Fenomenal. Y esta señora. En las fiestas de Lecera no hay ninguna. O sea, me las está vendiendo. Aragón, de verdad. Con sus mujeres y sus hombres nobles, valientes, y dan asociación a toda España que quiera venir. Esto es lo más grande del mundo. Lo más grande del mundo. Vivo aquí, soy de Lecera, mis raíces están aquí, pero llega Santo Domingo y para mi hija mía. Lo mejor, ¿verdad, señora? Bueno, pues como dice esta señora, con sus mujeres, con sus hombres. Y hoy estos hombres que tenemos al fondo no son de Lecera, pero hay que quererlos igual, ¿verdad? Son de la charanga al alboroto de Zaragoza y nos van a deleitar ahora mismo, ahora sí, con una canción, porque estas mujeres, en cuanto acabe el sorteo, se van con ellos de fiesta. Ya ven qué buen ambiente, así de bien lo pasan ahora, pero esta mañana no ha sido menos. Los vecinos de Lecera han celebrado el inicio de sus fiestas con pregón, chupinazo y su ya tradicional desfile de carrozas y batalla campal de agua entre las peñas. Vean. Pasa torito. Para celebrar estas fiestas bien en Lecera hace falta tener una carroza y la Peña La Alforja tiene aquí la suya, ¿verdad? Exactamente, vamos de toro de fuego este año. De toro de fuego, habéis creado un tórico, ¿no? Sí, un toro. Y lleva la cara y luego el resto es todo el cuerpo. ¿Y los chicos y vosotros de qué vais pues vestidos? Vamos de correderas o borrachos. ¿Correderas o borrachos? Exacto. Por eso tanta vuelta que lleváis aquí dibujada, tanta ¿no? Vuelta y tanta chispa. Bueno, veo que también vais cargados porque luego va a haber guerra de agua, que es lo que a mí me asusta. Vamos bien preparados porque como vamos muchos en la carroza tiene que llegar para todos. Vamos a ver cómo vais de puntería. Tenemos ahí a un chico con un globo cargado. Vamos a aprovechar y lavamos un poco el coche. Venga, a ver cómo vas de puntería. De puntería bien, de fuerza regular, ¿eh? Son muy grandes.
A río revuelto ganancia de pescadores, suelen decir. Y aquí hay mucho pescador. Sí, mucho, pero poco agua. Pero poca agua. Hombre, yo veo aquí muchos globos, ¿eh? Sí, pero aquí este pueblo es de secano, pero bueno, lo pasamos bien. ¿Les declaramos la guerra a los de enfrente? Venga, vamos a tirarle globos. Va, a los de delante. ¡Acción! ¡Que empiece la guerra! ¿Ustedes no tienen miedo aquí con tanto joven tirando agua? Pues no, porque ya vamos preparados para empezar los globos. Lleva un globo de contrabando ahí. Claro. En vez del niño. En vez del niño. Vamos a ponerlo en práctica, a ver cómo anda de puntería, cójalo. A esto es de las peñas de la fórmula. Toma, ahí va, a la niña, pobre chica. Usted no tiene escrúpulos, ¿eh? A los más pequeños. ¿Ustedes de qué van? Nosotros vamos no sabemos, de griegos. Griegos, ¿no? De la crisis de Grecia. ¿Esto que se la roba a la mujer? No, esa es la primera que me casé, es la mejor sábana de toda la vida, la primera. Esta es la sábana de los mejores polvos. Ay, de los mejores siestas, las mejores siestas. Vale. ¡Vivan las fiestas de Santo Domingo de Guzmán! ¡Viva Lécera! ¡Vivan los leceranos! Y con este chupinazo comienzan las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán aquí en Lécera. Ahora se prepara una batalla campal a base de agua, así que yo me voy a quitar la camisa y vamos a ello. Decían que el pepino estaba en crisis, pero aquí vemos en Lécera que no, ¿no? Y como estaba de moda, pues nos hemos disfrazado de esto para ver si lo promocionamos un poco más. Bueno, veo que el disfraz está muy conseguido, ¿eh? Un poco... sí. Un poco sí. Un poco fulero. Bueno, ¿cuántos pepinos llevas detrás? Pues no lo sé, una remolcada. Se está revalorizando ahora el pepino, ¿no? Sí, para esto es, para que se revalorice. Posiblemente esta sea la única carroza que respetan, ¿no? En Lécera. Sí, esta es la de las damas infantiles. ¿Y no tiran ni un globo? No tiran agua ni nada. ¡Ah, del castillo! ¿Se puede entrar? Sí, cuando pasa... ¿Dónde me apoyo? Porque este castillo es un poco de cartón piedra. A ver, venga, tira. Hay que andar con 1000 ojos. Sí, con 1000 ojos porque hay muchas carrozas y con mucha agua, ya lo veis. Esperemos que las murallas resistan, ¿no? Del castillo. Hombre, no te preocupes que esto está hecho ya para confort, para que resista, pero bien. Venga, pues adelante, vamos. ¿Se ha gastado el vino y estáis bebiendo la gasolina de los tractores o qué? Pues, me cago. Pues antes había aguadores y ahora hay cervezadores. Es que lo vas a hacer. ¿Esto es combustible, no? Esto es anticongelante. ¿Congelante? Sí, pero también vale para el calor. No lo aprovecháis. Aquí os refrescáis de cualquier manera, ¿no? Como sea, aquí hay que hacer algo. Así, estamos en secano. El pepino, ¿has disparado a traición, pepino? Ya la cartija al banco cantiflora, que no hay agua. Cuidado con los pepinos que vienen con mucha agua. La cosa se empieza a complicar y los proyectiles llegan con más mala leche. Visto lo visto, yo me he echado una guardaespaldas para que me cubra en caso de que me intenten tirar globos. No me está guardando mucho las espaldas, ¿eh? Dispara ahí, ese, bien. Uy, cómo ha puesto este chico de confeti nuestro coche. Esto se ha ganado un globazo, ¿eh? Bueno, vamos a acabar con un globazo general. Vamos a ver si le damos aquí a todos estos chicos que están pidiendo agua. Qué bien se lo han pasado. Los que también recorren las fiestas de nuestra comunidad son nuestros compañeros del programa After Sun. Esta noche a las 10:15 podrán ver cómo acompañan a los cabezudos de Utebo en ese recorrido por las fiestas de Aragón. Además, esta semana se marchan en busca de aragoneses por la playa de Benicarló y charlarán también con el coreógrafo zaragozano Víctor Ullate. Les dejamos con un pequeño adelanto. After Sun te lleva de gira por todo Aragón y más allá. De la medición de cabezudos en Utebo. A ver cuánto nos mide la verola, a ver. 23. Ya le podría medir otra cosa, ¿verdad? Pues sí. Al vuelta y vuelta aragonés en Benicarló cuando calienta el sol. Se llama la playa de los bañicos. ¡Benicarló! Y de ahí a la búsqueda incansable del ruiseñor de las cumbres en Mora de Rubielos. ¿Cómo se pudo? Ay. Y viceversa, Rubielos de Mora. Que la pitufamos la voz, a ver, cántelo otra vez. Y el pajarillo, pecho amarillo, solo de verte ya estoy llorando. Todo esto y mucho más esta noche en After Sun, como no, en Aragón TV. ¡Qué bien ha salido! A ver. ¡Ay!
Ya lo saben, After Sun esta noche a las 10:15, no se lo pierdan. Y tampoco se pierdan la receta que habíamos dejado a medias, así que volvemos de nuevo a la cocina, Silvia, para ver cómo van esos fideos rellenos, que yo tengo una curiosidad por ver ya cómo se hacen. Pues fíjate, Lidia, vamos a empezar a amasar los fideos rellenos, que como digo, Carlos, no son los fideos normales, habituales, que estamos nosotros acostumbrados de la sopa, no. Es un relleno como si fuera pues masa de tortellini, ¿verdad? Sí, sí. Pero como si fuera después un roscón. Sí, sí. Pues vamos a empezar entonces, Carlos. Los fideos de la señora Berta. A ver, vamos a empezar. La señora Berta es tu madre. Sí. La vamos a empezar a agregar la harina en un bol, ¿no? Sí. Hacemos un huequito al medio. Cogemos los 2 huevos, agregamos aquí y después le añadimos el agua. Añadimos el agua con sal. Empezamos con sal gorda, hemos dicho antes. Con sal gorda. Empezamos a mezclar. Vamos agregando el agua. Lo hacemos en un bol porque a veces si lo hacemos en la mesa ensuciamos todo. Claro, entonces en el bol. Sobre todo limpieza en la cocina. Sí. Bueno. ¿Y esto de que sea la sal gorda es por algo en especial? ¿Puede ser sal normal? No, la sal gorda le da un poquito más de sabor, sale mejor. Vale. Bueno, mira, una vez que lo tenemos así, voy a dejarlo y vamos a presentar la masa. Que estaría ya hecha y reposada además. Vale, pues quitamos esto por aquí. Esto, me lavo un poco las manos. Nos lavamos las manos, eso. Qué limpio este hombre. Vale, y entonces decimos que hay que reposar la masa, pero ¿como cuánto tiempo dejaríamos reposar? Siempre tapada con algún trapito para que le dé un poco de calor, entonces la masa siempre tiende a subir un poco más. Vale. Y entonces empezaríamos a preparar ya el relleno. Ahora vamos a hacer la masa. Eso es, con las espinacas. Exactamente. Vale. Primero, Silvia, esta es una receta para hacerla con mucho tiempo, ¿verdad? ¿Me permites? Pues sí, Lidia, con mucho tiempo, pero bueno, aprovechando que estamos de vacaciones, pues yo creo que los espectadores, a los que les guste la cocina, es un plato, pues la verdad que muy especial para sorprender a los invitados, ¿verdad, Carlos? Ahora que estamos más ociosos. Con esto no se van a querer ir de casa. Y entonces amasamos esto como si fuera una pizza. Eso es. Vale. Pero para esto hay que tener mucha fuerza. Sí, no es tanto. No, bueno, las abuelas ya saben, ¿verdad? Las mujeres se apañan de esto, de cuando hacían el pan en casa. Sí, las mujeres con el bolillo se apañan bien. Sobre todo cuando los hombres llegan tarde a casa. Y entonces, sobre esto pondríamos el relleno, Carlos. Exactamente, vamos a agrandarlo un poco más. Sí, porque tiene que estar finita la masa. Sí, mucho más fina, sí. No tan fina, porque después se puede... Pasa que no tenemos espacio, ahora va. Bueno, más o menos así sería, ¿no? Ahora vamos a proceder a hacer el relleno, para ponerlo aquí. Pues vamos. Vale. A ver, ¿dónde está el bol? ¿Dónde está el bol? Nuestra mano amiga, ¿dónde está el bol? ¿Qué bol buscamos, Carlos? Aquí, vale. Vale, aquí, en el bol. ¿En el grande? Sí. Tiene que ser grande porque si no el espacio mal. Lo primero ponemos echamos las espinacas, vale. Lleva aceitillo, pero esto es de la cocción simplemente. Vale, no se le echa nada. Aceite porque, por ejemplo, el atún siempre lleva aceite y le da el aceite que necesita. Bueno, revolvemos esto un poco, le agregamos el atún, tratamos de mezclarlo bien, ¿no? Así. Sobre esto le echaríamos el paté. Esto le echaríamos el paté ibérico, ¿no? Ahora a revolver, ¿no? Tenemos que hacer una masa consistente. Ahora, para que sea un poco más líquida, le agregaremos el huevo. Bueno, pues son pasos sencillitos, la verdad, y se hará rápido. Sí, lo estamos haciendo rápido, pero bueno, las mujeres son más lentas y más precisas. Bueno, pero porque lo hacen con más dedicación, yo creo, con más amor. Sí. ¿Ves? Lentas pero seguras, Silvia? Ahora, lentas pero seguras, Lidia, es verdad. Ahora le vamos a agregar un poquito de pimienta, ¿no? Y un poquito de pica pica. Sí, un poquito nada más. No mucho, que para el verano, si no, con el calor. No, claro. Y el queso se lo agregaremos cuando ya esté la masa extendida con todo este relleno. Bueno, ahora procedemos a rellenar
lo metemos aquí en la masa que hemos hecho. Lo más que se pueda, se estira, ¿ves? Así. Claro. Lo extendemos bien y sería como un rulo, Carlos. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, pues si como te un parece... canelón gigante, ¿no? Sería esto. Exactamente. Sí, Lidia. Entonces lo vemos así, pero si te parece vamos a pasar al siguiente paso, Carlos. Porque lo tenemos preparadito, Lidia. Quería decirle que, bueno, me faltaría un proceso. Una vez que esté todo lleno, esto se hace así. Se enrolla todo bien enrollado. Y lo pueden ver los espectadores, que lo vamos enrollando, ¿verdad, Carlos? Bien, se hace un rollo entero y con un trapo abajo, para que después no se nos deshaga en el agua. Lo meteríamos al agua y entonces aparece lo que tenemos allí. Vamos a verlo, Carlos. Porque ya lo tenemos cociendo desde hace rato para que los espectadores lo puedan ver. Ahora lo vamos a poner. Y ha estado aquí cociendo con agua. ¿Cuánto tiempo? Unos 40 minutos. Ahora voy a sacar una fuente para poderlo sacar y desarmar. Bueno, Lidia, ya ves que está todo aquí juntito y es un poco difícil moverse. Que requiere, como decíamos, de un poquito de tiempo, ¿eh? Claro, sí, mucho tiempo, pero para bueno. un fin de semana. Pero ¿verdad? realmente es un plato sencillo. Sí, son muchos ingredientes, pero la receta es fácil. Sí. Bueno, Carlos, ¿ahora qué estamos haciendo? Lo vamos a desarmar. Aquí estaría cocido, como hemos dicho, 40 minutos. Exactamente. ¿Y lo ha atado con algo, Silvia, para que no se escape el relleno? Me pregunta Lidia si lo hemos atado con algo, con cordel, ¿verdad? Sí, le he puesto un cordel para que no se desarmara, nada más. Pero si se ata bien, si no, se puede hace salir falta. el paño. Bueno, esto después se corta así. ¿Ves? Se cortaría en rodajitas. En rodajitas, ¿ves? Y esos son los fideos. Y estos serían los Estos son los fideos maravillosos, Lidia. Lo ponemos en un plato. Si te parece, quitamos el trapito entero si quieres. El trapito entero. Y entonces lo emplatamos. ¿Lo podemos ver emplatado? Sí. Perfecto. Nos da tiempo a todo. Ahora mismo lo vamos a cortar esto aquí. Tranquilo, Carlos. Sí, hombre, ya está un poco caliente. Ya mismo. Está recién hecho. Ahí está. ¿No? Huele de maravilla esto. Bueno, y aquí hemos visto la salsa, se lo vamos a ir explicando a los espectadores, que es la salsa boloñesa que hemos explicado antes, que se haría normal y corriente con la carne picada, el tomate, ¿verdad? El ajo. Sí. ¿Y qué más? Se pone tomate, ajo, zanahoria rallada, un poquito de picante. Y, también picante, ¿eh? Sí, y carne picada de, ¿cómo se llama? De carne y de cerdo. Mira, ya tenemos casi los fideos aquí casi armados, ¿ves? Ahora vamos a sacar esto para acá, lo vamos a extender un poquito. Bueno, Carlos, ¿te parece que echemos la salsa ya? Ahora entonces? vamos a echar la salsa. Vale. Vamos a coger. Vamos a echar la salsa. Así con la carne, ahora veo la carne, que por arriba estaba el tomate solo y no veía la carne. Siempre cuando se hace buenísimo. La salsa está queda el tomate arriba, es que está mucho tiempo cocinada. Madre mía, qué cosa más rica, Lidia, fíjate. Esto es un plato argentino, bueno, eso, con quesito. Exactamente. Esto es un plato argentino de la mamá de Carlos, ¿cómo has dicho que se llamaba? Berta. Berta, pues en honor a Berta, en honor a los argentinos, hemos hecho estos fideos. De momento lo vais a poder disfrutar vosotros, pero muy buena pinta. Gracias, Silvia. El primer día que llegué aquí me pidieron una escalera de 23 metros. Una escalera de 23 metros. Y bueno, pues no ha llegado, seguro, nos habríamos dado cuenta. La escalera no estaba allí, pero sí cientos de llaves, carteras y móviles. Son algunos de los enseres que esperan a sus dueños en la oficina de objetos perdidos de la Policía Local de Zaragoza. En unos minutos les mostraremos este lugar. Los ritmos brasileños y africanos llegan hoy al centro de Zaragoza. Allí está nuestro compañero Adrián y además podemos disfrutar también de un puesto de artesanía y varios regalos, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, Lidia, buenas tardes a todos. Pues bueno, ahora mismo estáis viendo un cochecito de los que podemos conseguir en este puesto, como bien decías, un puesto con origen benéfico. Pues estos cochecitos los hacen con materiales reciclados. Aquí está, para que me cuente un poquito en qué consiste esta iniciativa, este proyecto, José Luis. José Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto. Bueno, este proyecto lo lleva la Fundación Agua de Coco y es un proyecto social y de intercambio cultural.
traemos a 25 niñas desde Madagascar, chicas, entre 14 y 20 años, se llama la Bloco Malagasy. Es un proyecto de reinserción social, un proyecto por los derechos de los niños y por la reinserción de mujeres en el mundo laboral. O sea que bueno, que estamos aquí en Zaragoza hoy encantados de compartir con vosotros Agua de Coco, este proyecto y esta gente tan magnífica. Bueno, Lidia, además esto es una gira, podríamos decir una gira de batucada. Lo único que el puesto es el complemento perfecto para esta batucada, que bueno, esa batucada la veremos luego un poquito más tarde, pero cuéntanos un poco esto de la gira. Bueno, por la gira estamos por todo el territorio nacional, hemos estado en el Pirineo Sur, vamos allá a Huesca, estamos en Zaragoza, vamos allá a Madrid, vamos a Granada, en fin, todo se puede seguir en aguadecoco.org. Tenéis todo el circuito y estamos justamente sensibilizando a la gente de aquí sobre los derechos de la infancia y la diversidad cultural. Queremos que estas niñas sean las portadoras de ese mensaje que son fundamentales para todos nosotros. Lidia, hay que decir que, bueno, parece que les gusta la zona de Aragón, porque, bueno, como bien decía, los tendremos en Huesca, pero además estarán para las fiestas de San Lorenzo el día 10 y el día 11. Y, bueno, estuvieron también para Pirineo Sur y han estado a lo largo de la geografía española. Ahora mismo estoy aquí con Laura, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Que es una de las chicas, dijéramos, encargadas del puesto que han montado hoy aquí en esta plaza. Cuéntanos un poquito. Pues nada, aquí estamos para vender todos los productos que quiera comprar la gente. Todos son artesanía de Madagascar. Hay que decir y recalcar que estos productos que vemos son de origen, o sea, vienen directamente de Madagascar, hechos allí y todos hechos a mano. Bueno, Laura, antes enseñábamos uno de los cochecitos y teníamos también por ahí un autobús. Sí, es este. Cuéntanos un poco ¿cuál es el origen de este autobús? Este es el autobús típico de allí de Madagascar, se llama Taxi Brus y es uno de los productos que se venden aquí mucho, sirve como colgador de llaves o colgador de collares para decorar habitaciones de niños también y luego está hecho de lata reciclada, o sea, latas de Madagascar. Con varios materiales, mira lo que tenemos para colgar los collares, Adrián, para colgar las llaves, también podría servir. ¿Y por cuántos euritos podemos adquirir alguno de esos artículos y ayudar a este fin solidario? ¿Por cuánto, me comenta mi compañera Lidia, la presentadora, que por cuánto podríamos adquirir uno de estos artículos? Pues tenemos de todos los precios. Tenemos, por ejemplo, el Taxi Brus pequeñitos 3 euros, luego el grande 5, tenemos también de 10 euros, de 7, collares a 2 euros, o sea que por un módico precio. Bueno, ya vemos que por un módico precio podemos adquirir cualquier cosa, además tenemos zapatillas y de todo, pero bueno, Lidia, si te parece, nosotros continuamos en esta plaza y bueno, luego os continuamos contando unas cosillas. Esos instrumentos de percusión dicen que luego veremos una batucada, así que quedamos a la espera. Gracias, Adrián. Seguimos con más historias. Carteras, paraguas, llaves y móviles. Estos son algunos de los enseres que aguardan a sus dueños en la oficina de objetos perdidos. Sin embargo, hay quien pregunta por cosas más extrañas y otros que nunca acuden a recoger lo que han perdido. Vean. Y aquí es donde guardáis la mayor parte de las cosas que se pierden o se roban aquí en Zaragoza. La mayoría son las cosas que llevan más volumen porque hay que tenerlas 3 meses aquí a la vista nuestra para poderlas controlar mejor. Pues enseres que van en el autobús, esa estantería es toda de autobuses que vienen una vez a la semana y nos traen todo lo que ellos recogen de todas líneas de Zaragoza. Y además ahora tenemos una categoría nueva desde hace poquito que es todo lo que se encuentra en el tranvía de Zaragoza. Pues sí, ya tenemos la estantería casi llena. Pero vamos, estas cosas, pues como llevan todas algún enser que puede ser identificado por la persona que lo ha extraviado, si preguntan, les preguntamos nosotros si lleva alguna identificación, porque si llevan algún dato del titular se le envía carta. Para que pueda venir a recogerlo. Eso es, y si no tienen que preguntarnos ellos por el objeto en cuestión. Una de las cosas que más se pierde en esta ciudad son los paraguas. ¿Qué pasa con los paraguas? Que llueve poco, se prepara muchas veces para llover, somos algunos muy precavidos, pero luego resulta que no llueve, y al no llover, pues se les quedan olvidados en el autobús. En caso de la joyería es diferente porque no se puede enseñar, no se tienen a la vista del público las joyas. Porque hay mucha picaresca todavía. Un poquito. No llega mucha joyería porque la mayoría son bisutería, pero el personal que se lo pueda encontrar, pues a veces le parece que es bueno y nosotros tampoco tenemos aquí la total seguridad de que lo sea o de que no lo sea. Pero se guarda aquí toda una relación, ¿no?, de los objetos que encontráis. Toda la relación de si es un anillo, es un reloj, la marca del reloj, si es de pulsera,
metálica, dorada o plateada. ¿Y dónde se ha encontrado? ¿Dónde se ha encontrado? La persona que nos lo ha entregado, la fecha. ¿Proliferan las empresas de compra de oro o de otros metales? ¿Se devuelven tantas joyas? No, bastantes menos. Es que me desapareció la cartera en enero. Ahora pues me han mandado un aviso como que habían aparecido. Vine aquí a ver si habían aparecido antes y como no había nada que ver, pues tuvo que esperar un poquito y renovar, o sea, hacer otros trámites con toda la documentación que llevaba. Aquí vemos la cara amable de las personas. Cuando encuentran algo que han perdido, pues se emocionan. ¿A qué le dan más valor? Pues a los recuerdos sentimentales, o sea, una fotografía, una medalla, cosas que no se pueden recuperar. De un DNI te puedes hacer un duplicado, un permiso de conducir también. El dinero, pues hombre, a todos nos hace falta y no sabe malo perderlo, pero es dinero, ¿no? Pero las cosas que no se pueden volver a recuperar, eso es lo que cuenta. Os habrán preguntado por cosas muy curiosas. Pues sí, yo más me acuerdo, el primer día que llegué aquí me pidieron una escalera de 23 metros. Una escalera de 23 metros. Y pues no ha llegado, ¿no? Seguro, no, nos habríamos dado cuenta. Por ejemplo, por una oveja. Por una oveja. Por una oveja, digo, pues no, lamentablemente siento que la haya perdido, pero eso tendría que preguntar usted en la Sociedad Protectora de Animales. Y por un tractor. Por un tractor. También, que le había faltado de la cochera y a ver si alguien lo había traído aquí, como puede usted comprender, pues no, eso es una cosa que se la han robado a usted y vete a saber dónde andará. Lo más curioso es que hay gente que, aun sabiendo que tiene aquí su objeto perdido, no viene a por él. Pues la mayoría de las veces no, porque esto precisamente está reclamado, lo han reclamado a TUSA, resulta que esto ya lleva aquí desde el 1 de junio, esto también está reclamado porque nos ponen un asterisco los señores que nos lo traen de TUSA, como que lo han reclamado, que saben que está aquí, pero luego resulta que no llegan a recogerlo. Pues aquí tenemos 2 cajas que algunas de las carteras, como están posiblemente que pueden servir, se mandan al refugio. Pero si son pues libros o otros enseres que son más nuevos, que puedan tener una posible venta, se mandan a Federico Zanán. Con la mano izquierda cogéis el tobillo de ella, ¿vale?, para sujetarlo, y con la derecha, esto es una flexión, la mantenéis un poquito. En Perales de Alfambra, esta mañana han podido disfrutar de un taller para todas las edades en el que han aprendido a dar masajes de pies. Enseguida lo vemos. Y Huesca ya está contando los días que quedan para las fiestas de San Lorenzo. Eso se nota, por ejemplo, en las pastelerías. Hemos acudido a una de ellas para preparar uno de los postres más típicos de estas fiestas. No se pueden imaginar lo bien que huele en esta pastelería Vilas nada más entrar. Estamos con Gurutz Goicoechea, que es el pastelero de este establecimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Que estos días son días de mucho trabajo, ¿no? Son días de mucho trabajo, mucho ajetreo, sí. La gente está como muy ansiosa, ¿no?, para que lleguen las fiestas de San Lorenzo. Esto que estamos viendo aquí es un postre que habéis ideado vosotros. Ya puedes ir cubriéndolo porque se cubre de chocolate, ¿no? De chocolate, exactamente. ¿Qué es lo que lleva exactamente este postre? Este postre lleva, le llamamos lágrimas San Lorenzo por su forma, consta de una base de pasta brisa a la canela, una mousse de chocolate, dentro lleva un melocotón caramelizado. Madre mía, qué buena pinta. Y luego lleva por encima una mousse con aroma de albahaca. Lo que voy a hacer ahora es... Que evidentemente la albahaca no podía faltar. La albahaca es típica aloscense por estos días. Imprescindible en estos días. Bueno, y ahora por encima chocolate. Vamos a bañarlo. Esto huele de bien que no se pueden ustedes imaginar. Madre mía. Bueno, hay que bañarlo con cuidado, ¿no? Hay que bañarlo con cuidado, con este baño tan brillante. Hay mucho trabajo estos días, hemos dicho, porque la gente ya antes de San Lorenzo está golosa. Está golosa, y yo pienso que, claro, la San Lorenzo, como es la primera semana de agosto, la gente está recién salida de vacaciones y lo coge con mucho entusiasmo, ¿no? Y le apetecen cosas dulces también. Y le apetece cosas dulces, sobre todo de pastelería Vilas. Claro, hombre, hay que barrer para casa. Bueno, luego esto se decora con... Vamos a decorar con unos macarrones de pistacho, con el color típico de estas fiestas, como el verde laurentino. Lo decoraremos con este macarrón, de pistacho y unas almendras tostadas, ¿de acuerdo?
Vamos a dejar un par de minutos que el chocolate... Vamos a dejar este postre, si te parece, reservado, y lo que vamos a hacer es a lo que hemos venido, que es que le hemos pillado aquí a Guruch en faena, trabajando, y lo que vamos a hacer hoy es enseñarles a elaborar otro de los postres típicos de San Lorenzo que no puede faltar en ninguna de las mesas, ¿no? Exactamente. ¿Qué es? El pan de San Lorenzo. El pan de San Lorenzo. Tomen buena nota, papel y boli, porque estos son los ingredientes que necesitamos. Usaremos harina, usaremos también azúcar, huevos, también usaremos leche, levadura, que en este caso es especial de pastelería. Levadura de panadería, exactamente. También usaremos algo de mantequilla, esencia de limón y de naranja, y tenemos ahí frutas... Un pupurrí de frutas confitadas al ron, llevamos pasas y llevamos también fruto seco, que en este caso se van a ser nueces, ¿eh? Se le pueden añadir avellanas o pistachos o lo que queramos, pero en este caso nosotros lo hacemos con nueces. Bueno, pues pan de San Lorenzo, uno de los postres típicos en estas fiestas,